grabando, ahora sí voy a O sea, ponerme a grabar. Ya, ahí sí le saqué la foto. Ya. pero ahora Entonces, esa ahora es la nos vaya a explicar un diferencia poco entre cuáles son meiosis las y mitosis. consecuencias de eso. Claro, po, son completamente diferentes porque la mitosis, el principio básico de la mitosis es tratar de generar células iguales, ¿ya? Con más o menos material Ujú, genético, pero si son iguales porque después lo van a duplicar y van a continuar ujú, repitiendo el ciclo. ¿Ya? En cambio, en la meiosis, ujú. las meiosis son secuenciales y son dos. Entonces tengo meiosis 1 y después tengo meiosis 2. Entonces, la primera meiosis lo que hace es reducir el número de cromosomas como lo vimos aquí. ¿Ya? Entonces, de Ujú. pasar a tener pares homólogos, todos los pares homólogos, perdón, se separan. Se separa aquí el cromosoma azul, se separa del rojo en células diferentes. Y como se separan, si te das cuenta, es como que yo este número que está aquí, yo simplemente lo hubiera dividido por la mitad. ¿Ya? Y después, este cromosoma, ¿ya? Que está completito con sus 4 patas, en la meiosis 2 se fracciona en mitad y mitad. Acá lo mismo. ¿Y por Este qué queda cromosoma, distinto? ¿Y por qué queda distinto, ¿qué por queda ejemplo, los diferente? cromosomas paternos? Sale aquí No, son abajo al iguales, final, quedan iguales. Lo que como, pasa es que ahí quizás el dibujo no me quedó muy claro. es que pusiste distinto ahí como entre las dos azules de abajo en ese, pusiste Ah, ya, términos perfecto. distintos. Por qué son diferentes? Perfecto, ni un problema. Porque durante la meiosis hay un momento que antes de que se separen los cromosomas, hay pequeñas porciones de material ¿Ya? genético. Por ejemplo, esa puntita, con esta puntita de acá, juegan a los intercambios y se cambian de lado, se cambian de sector. ¿Ya? Entonces se pasan, como que se Ya. mezclan los cromosomas y se entrecruzan información. Y eso es aleatorio. ¿Ya? Entonces, al ser aleatorios, hacen que la variabilidad genética aumente, sea completamente diferente. ¿Ya? Y eso lo vamos a ver cuando veamos la meiosis. Al final, este dibujo es para que puedan entender la diferencia numérica que hay entre la meiosis y la mitosis, ¿ya? Y el producto final, porque al final estas células que están acá ya podrían definirse como gametos. Pues de hecho, yo aquí podría dibujarles, por así decirlo, las colitas a los espermatozoides, suponiendo que estos sean espermatozoides, y estarían listos para salir a fecundar. Pues, ¿ya? Ya, no sé Oye, si me queda más o imagino que menos claro. nos podrían preguntar una cosa así. Dale. ¿Me escucháis? Sí, sí, te escucho. Que me imagino que nos podrían preguntar una cosa así, como ¿por qué si es que me corto un brazo no vuelve a crecer? Ya, pero eso sería por un tema de Que se diferenciación supone que hay que... celular. ¿Ya? En realidad esa materia ya no se pregunta, que es la materia de diferenciación celular Ya. post-fecundación. Y las pruebas de selección, por lo menos la PSU y la PTU este año, que sigue más o menos el mismo esquema, no les preguntan sobre la diferenciación de las células después de la fecundación. O sea, en resumidas cuentas, llegan solo hasta la parte de la formación de los gametos. De hecho, de fecundación no les preguntan nada. Tampoco les preguntan del desarrollo embrionario, del desarrollo fetal, cosa que en las antiguas pruebas también entraban. ¿Ya? Y lo otro que tampoco les preguntan es las hormonas que involucran eso. Ahora, la única hormona que podrían preguntarle, pero es parte como del sistema hormonal en realidad, son las hormonas de la lactancia. Ya como que se saltan todo el desarrollo del embrión Ya. y pasan a lactancia, porque está regulado por dos hormonas esencialmente. Pero salvo eso, nada más. Entonces, no les van a preguntar, por ejemplo, lo que me dices tú, ¿por qué? O al revés, por ejemplo, ¿por qué una estrella de mar puede regenerar un pedazo de sus bracitos cuando ya se lo cortaron? ¿Ya? Que en el caso nuestro no lo podríamos hacer. Y es por un tema de diferenciación celular. Lo que pasa es que las estrellas de mar no tienen sus células diferenciadas, entonces todas sus células se comportan como si fueran una única célula que está formando, lógicamente, una estrella. Pero todas pueden reformar cualquier tejido. ¿Ya? En cambio nosotros no, porque nuestras células ya están tan diferenciadas que si me cortan el brazo, mis células no, lo único que podrían llegar a regenerar es el tejido de la piel. ¿Ya? ¿Y qué es lo que pasa esencialmente cuando a una persona le cortan una extremidad y se le forma este como muño, ¿no es cierto?, que cierra? Es porque esencialmente la piel consigue regenerarse, pero no el tejido óseo, no el tejido nervioso ni el tejido sanguíneo, que son completamente distintos porque vienen de O hojas sea, embrionarias distintas. ¿Ya? Tendríamos que volver a la ya, etapa ya, embrionaria ya. y quizás ahí podríamos regenerarlo, pero es virtualmente imposible porque tendríamos que achicarnos, pues tendríamos que desnacer, una cosa así.
que sería el único momento Sí. en el que podría ocurrir. Por ejemplo, un experimento macabro. En las primeras 3, 4 semanas del desarrollo embrionario, si a este embrión yo le saco su bracito o lo que va a ser su bracito, lo más seguro es que consiga regenerarlo. Eso sí. Cuático. Ahí sí podría ser. Ya, vamos Ya, entonces a las perfecto. etapas del ciclo celular. Ahí ya les saqué la foto, después Vamos, se las subo, démoslo. ya, como para que tengan claro. De hecho, tengo, la guía de mitosis era mucho más larga, de hecho les corté y les quité ejercicios. Les voy a agregar los ejercicios que les quité, ¿por qué? Porque le iba a explicar esto después de la clase, ya, entonces no sabía si lo iba a poder poner o no. Entonces, vuelvo a repetir, a ustedes les pueden preguntar, por ejemplo, les pueden colocar esta figura y ustedes tienen que determinar la dotación cromosómica y en qué etapa del ciclo se encuentran. Y lo otro es si es mitosis o meiosis, ¿ya? También se lo pueden preguntar. Ya, por suerte me conseguí aquí una tableta para hacer dibujos, si no, no hubiera podido hacer dibujos tan bonitos. Voy a dejar de compartir la pantalla, ¿ya? Para poder proyectar el PPT de la clase del día de hoy, que en realidad es como el mismo PPT que vimos antes, ¿ah? O que ya había puesto en el Classroom. Ya, ahí está entonces, ciclo celular, la interfase y la mitosis. Entiéndase que estos ciclos son, o sea, que este fenómeno es cíclico, ¿ya? Por lo tanto tiene la tendencia siempre a estar repitiéndose, pese a que la célula tiene como igual un ciclo de vida, o sea, puede hacer una cantidad determinada de mitosis antes de eliminarse, ¿ya? Para lógicamente no generar cierto daño en el ADN que puede ocurrir también o favorecer el cáncer. Tiene como ciertos mecanismos de regulación la célula. ¿Ya? Y después yo les voy a decir en qué etapas particularmente. Ya, esto lo habíamos visto ya hace 2 semanas atrás, la respiración celular. Y esto fue lo que vimos en la clase pasada. Ahí está el cromosoma. Este cromosoma en este caso está duplicado porque tiene 2 cromátidas hermanas. No les van a preguntar por la estructura del cromosoma, o sea, nunca les van a preguntar qué es el cinetócoro, por ejemplo, o los telómeros, ya es bien difícil, o qué tipo de cromosoma es, porque también se clasifican si es metacéntrico, submetacéntrico, acrocéntrico, telocéntrico, tampoco se lo van a preguntar. Técnicamente todos los cromosomas son como iguales. Bueno, en realidad no son iguales y basta con verlo en el cariotipo que está acá. Mira, te das cuenta, la forma de los cromosomas van variando. ¿Ya? Y es esencialmente poco, del cómo se van a clasificar. Teníamos cromosomas entonces simples y duplicados. Lógicamente aquí la información genética se contiene 2 veces. Ya estaría 2 veces el mismo gen, estaría aquí y al otro lado repetido. ¿Ya? Ahí tendríamos un par Lo que no me homólogo. quedó muy claro, lo que no me ¿Dale? quedó muy claro fue que entre esas cromátidas el material genético es distinto. Ya, pero solos, Entre dos o sea, cromátidas que puede ser distinto siempre y cuando sean de cromosomas homólogos diferentes. O sea, el paterno puede llevar genes que corresponden al padre y el materno llevar genes que corresponden a la madre. ¿Ya? Pero si, por ejemplo, en este caso tendríamos solo un cromosoma, del cual yo no sé si es paterno o materno en este caso, los genes son, cuando se duplican, exactamente iguales. O sea, si aquí arribita, por ejemplo, está el gen del color de los ojos café, ahora, aquí en este cromosoma que se duplicó, está 2 veces el gen de los ojos café. ¿Ya? Ya, pero En cambio aquí, si tengo tengo dos cromáticas de un puro brazo, ¿ya? Que 2 son paterno y cromáticas. materno, como, Así como así está en la como figura. está. ¿Ya? Sí, Perfecto. ahí yo porque anoté que tenían igual secuencia de genes, pero distinta información genética. No sé muy bien qué significa eso. Perfecto. Está perfecto. Perfecto. Ni un problema. Claro, porque según, como lo expliqué en la clase pasada, aquí podría estar el gen de los ojos café y aquí podría estar el gen de los ojos Ujú. verdes. No lo sé, depende del fenotipo y genotipo de la mamá o del papá. Si el papá tiene los ojos café, lo más seguro es que ahí vaya un gen de los ojos café. ¿Ya? Y la mamá, si tiene los ojos verdes, lo más seguro es que acá tenga el gen de los ojos verdes. Entonces depende de la información que contenga cada cromosoma. Y ahora, esa mamá, ¿de quién heredó esos genes? De sus padres respectivamente. Y así, ¿Y lógicamente. qué significa igual secuencia de genes en ese entonces? Ya, perfecto. Por ejemplo, aquí está el gen de los ojos café, el gen de la piel, el gen del tipo de pelo, el Ah, ok, largo de pelo, ok, etc. ok. Entonces, los mismos van a estar en el otro. Por eso son homólogos.
Porque como dices tú, tienen la misma secuencia, pero el poder genético, el tipo de gen podría variar. Ya, perfecto. ¿Ya? Claro, como Perfecto. sale ahí arriba, pues par de cromosomas que presentan el mismo tamaño y forma. Y como tienen el mismo tamaño y forma, es que tienen la misma secuencia de genes. ¿Ya? Pero no necesariamente poseen la misma información porque eso ya sería propio de cada individuo. ¿Ya? Y lógicamente la madre y el padre son individuos genéticamente diferentes, aunque haya incluso un lazo consanguíneo, ahí va a ser medio aberrante, pero podría ser que haya un lazo consanguíneo, pues sean primos, por ejemplo, podría darse. ¿Ya? Pero igual son organismos distintos. Ahora, entre hermanos es más complejo, por ejemplo, que lo que pasaba con los reyes antiguamente, los reyes de España o algún otro reinado, que cometían el error de casar a los hermanos entre sí para mantener, por así decirlo, los genes puros o la raza pura, cuando lo que estaban haciendo era lo peor que podían hacer, porque así es como aparecieron tanta enfermedad que estaba en Europa, particularmente en las familias reales. De hecho, se piensa que la hemofilia nace como una mutación producto de hacer cruces consanguíneos, ¿ya? La hemofilia es Entonces, como la ahí pérdida de lógicamente los genes sangre. son muy parecidos, y como son muy parecidos, podrían inducir a una mutación, como que los cromosomas dicen, pero es que tengo lo mismo y somos iguales, chuta, ¿qué entrecruzamos? ¿Qué podemos modificar? Nada, pues a esta altura, nada. No La sé si hemofilia les es como queda la más o pérdida de menos. sangre que no cicatriza. ¿Eso es? ¿Qué cosa? ¿Una pérdida de sangre? La hemofilia Ah, no, la hemofilia. es como que sí, que no cicatriza. ¿Eso? Sí, pues, una persona, o sea, sí cicatriza, pero no coagula. Entonces, una persona hemofílica Ah, puede sufrir una herida, por ejemplo, por muy leve, y sangre, 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 y no se le detiene nunca, nunca el sangrado. ¿Ya? Entonces ahí tiene que tomar ciertas pastillas, o en algunos casos, cuando es más grave, simplemente ir al hospital para que le inyecten un coagulante, porque él no puede coagular su sangre. Ahora, una vez que se detiene la hemorragia, el tejido empieza a sellarse, pues eso es normal y eso va a ocurrir. ¿Por qué? Porque las células están haciendo mitosis continuamente, y las células más, las células de la piel todavía. ya, En todo caso, la hemofilia la perfecto. vamos a ver genéticamente cuando veamos genética, ¿ya? Y eso sí se los podría preguntar porque como es un gen, se puede traspasar como no se puede traspasar. Entonces, en la PSU, perdón, en las pruebas de selección también les podrían preguntar un padre hemofílico cuya madre tenía el gen hemofílico, ya, cosas así. ¿A quién de sus Ya. hijos se lo podría pasar? ¿Ya? Entonces, eso también se lo van a preguntar, ¿ya? De hecho, ahí sacaré la tableta de nuevo para poder hacer los ejercicios de genética. Ya, entonces ahí se duplica el par homólogo y lógicamente sigue siendo el mismo par homólogo, solamente que en vez de tener la información simple, ahora la tiene doble. ¿Ya? Y eso fue lo que vimos en la clase pasada cuando yo les decía que este era N2C, este que está acá, este par. Y una vez que se duplica pasa a ser 2N porque sigo teniendo los mismos cromosomas en pares, pero con más información, por lo tanto tendría 4C. ¿Ya? Ahí están las dotaciones cromosómicas, que es esencialmente para que se den cuenta que es un número completamente al azar. ¿Ya? Por ejemplo, el perro y el gato, que son mamíferos muy similares unos con otros, tienen un número par, lógicamente, de cromosomas, pero son completamente distintos. Uno tiene 38 y el otro tiene 78, y nos indica un grado evolutivo. No puedo decir que el perro está más evolucionado que el gato porque tiene más cromosomas. No, tiene más información, o sea, tiene más espacios para guardar información, eso sí, pero no indica su grado evolutivo. Ujú. Este es el conjunto de cromosomas de la especie, o cariotipo, que es lo mismo. Se ordenan por forma, todos estos pares son homólogos, ¿ya? De hecho, con veres del primer par, ¿ya? Yo puedo decir que esto, y todos los demás cumplen esa misma regla, son 2N4C. ¿Ya? Ese parcito que está ahí es 2N4C. Por ende, los otros también van a ser 2N4C. Po. Ese 2N4C, ese también, y así hasta llegar ¿Y al el último. 21 y el Salvo 22? que el último es más chiquitito. ¿El 21-22? Dime. ¿Ah? ¿El 21-22 también es 2N4C? Sí, también. Lo que pasa es que el cromosoma en ese caso El es par un homólogo. cromosoma que se conoce como telocéntrico. Mira, voy a tratar de como dibujarlo un poco más grande para que se pueda ver. Eh, ahí está. Ese cromosoma que está aquí, ese, no, pues no quiero rayas, quiero el puro lapicito. Ahí sí. Este cromosoma que está aquí, ese,
¿ya? Sería como así. Tendría el centrómero. Me pesca el... Me cortó el... Ahí sí. Entonces, ese que está ahí sería como... Ahí estaría una patita y la otra patita estaría ahí al lado, me quedo media deforme, y ahí estaría el centrómero, como que no tendrían información hacia arriba. ¿Ya? Entonces esos dos cromosomas serían como así si los viéramos más grandes. ¿Ya? Pero son igual cromosomas, pues. Igual se pueden partir por la mitad y por ende también pueden pasar la mitad de su información y duplicarla respectivamente. ¿Ya? Ya, vamos entonces, esos son los autosomas, todos estos son los que se definen como autosomas, los que están marcados ahí en rosado porque son los cromosomas del cuerpo, ya que tienen información corporal, tamaño, longitud de pelo, por ejemplo, color de pelo, color de ojo y otras características genéticas. ¿Ya? Los que están acá determinan el sexo, y eso se llaman como cromosomas tal cual, cromosomas sexuales. Y ahí los cromosomas sexuales son los cromosomas que determinan el sexo del individuo. En este caso yo puedo decir que este humano, porque son 23 pares de cromosomas y eso es característico de nosotros, 23 pares o 46 cromosomas en total. Este par cromosomático me indica que este es un niño. ¿Ya? Si fueran iguales los dos cromosomas sexuales, sería una niña. En este caso serían dos cromosomas largos. ¿Ya? No pueden haber dos cromosomas Y, eso es imposible, es virtualmente imposible, porque el ovocito siempre va a entregar un cromosoma X. Víctor, ¿ya? Dime. Oye, dale. Ya, yo te escucho, dale no. No sé si que no sé si eres tú o soy yo, pero como que se me corta. Podría ser, mira, no me extraña que sea yo, porque... ¿Quién me escribió? Me escribió el Chito. Ya, ahí sí. Sí, o sea, yo tengo todo cortado, debería tener todo cortado. De hecho, me estoy dando internet del teléfono. Pero si tenéis que escribirme por último, o es que se te corta, escríbeme ahí en el chat. ¿Ya? Yo lo tengo aquí al lado en la pantalla, en la segunda pantalla, entonces lo voy a ver siempre. Lo que les estaba diciendo. Dale. Este siempre un macho o una hembra, da lo mismo cual, va a tener un cromosoma X, ya que el cromosoma X que va a heredar de la mamá, que va a heredar del ovocito. Es el espermatozoide el que puede variar y que puede llevar una X o una Y. ¿Ya? Eso lo vamos a explicar cuando veamos genética después. Sí. Ya, ahí tendríamos una célula diploide, que es la que dibujamos nosotros antes. Ahí estaría haploide porque tiene la mitad de la información y esta sería producto de la meiosis y la diploide de la mitosis. No me quiero alargar mucho con eso. Esto se lo pueden preguntar y esto es lo que les tengo armado como ejercicios. ¿Ya? Entonces les pueden colocar, por ejemplo, esta figura y ustedes determinar su dotación cromosómica. Y se la van a preguntar así, tal cual. Entonces hay que tener cuidado y hay que tratar de hacer la mayor cantidad de ese tipo de ejercicios. Ya, esto es lo de hoy, el ciclo celular. A ver, el ciclo celular se divide en 3 partes en realidad. Ya, hay veces que lo consideran 2, hay otros que dicen que son 3, pues depende esencialmente. Yo prefiero quedarme con la versión de que son 3. ¿Cuántas partes tiene el ciclo celular? La interfase, ya que si te das cuenta es el periodo más largo, ¿ya? La fase M, que es la fase de división, ahí puede ser mitosis o meiosis. Y una etapa final que se llama citocinesis o citodiéresis. Se lo voy a escribir aquí para que no se me escape, porque puede ser cualquiera de los dos términos válidos. Entonces, vamos a tener en el ciclo celular la primera etapa, que es la interfase, que a su vez está dividida en periodo G1, ya de hecho ahí sale su principal característica, el periodo S, y el periodo G2. ¿Ya? Y ahí hay que tener cuidado porque vamos a hacer una pequeña excepción. Aparte de eso, vamos a tener la fase o periodo M, que pueden ser de 2 tipos. Puede ser la mitosis, si la célula es una célula del cuerpo, una célula somática, como podría ser la meiosis. En el caso de que sea un gameto, solo los gametos hacen meiosis. Los futuros espermatozoides son los únicos que hacen meiosis. ¿Ya? Los futuros óvulos ya también son los únicos que pueden hacer meiosis. Y finalmente la última etapa, que se puede llamar de 2 formas, o les puede aparecer de 2 formas. La citodiéresis, que indica, diéresis es separación en latín,
¿ya? Entonces me está indicando que es la separación de la célula, ¿ya? Y la citocinesis. Citocinesis. Aquí cuidado, porque yo la he visto en unos libros con K, ¿ya? Se lo voy a escribir de todas las formas posibles. Cinesis, lo he visto también como citoquinesis, con Q, y también lo he visto con K, por si acaso, citoquinesis. ¿Ya? Y en realidad hacen referencia a lo mismo. Cinesis es movimiento del latín, ¿ya? De ahí viene, por ejemplo, el estudio de la cinética, ¿ya? Que es el estudio del movimiento. Entonces puede aparecer cinesis de tres formas. Puede aparecer como citocinesis con C, con Q, quinesis, también es lo mismo, o con K, quinesis también. De hecho, eso es lo que estudia el kinesiólogo, pues el kinesiólogo es kinesiólogo porque estudia el movimiento. Ya por eso tienen que estudiar mucho la musculatura y todo el comportamiento del movimiento en un organismo, particularmente en el nuestro. ¿Ya? Pero es lo mismo. Al final, en resumidas cuentas, es cuando la célula se corta en dos físicamente. ¿Ya? Y lo vamos a ver ahí después con una pequeña animación. Que si ya vieron algo del PPT, ya tienen que haber visto por lo menos quizás ese GIF animado. Ya, la etapa más larga es la interfase, de hecho ahí se ve, el periodo en donde la célula más funciones tiene, ¿ya? Donde también gasta más energía, y se divide en tres etapas, podría ser una cuarta para algún tipo particular de célula, y aquí cuidado, de aquí es donde les podrían preguntar algo adicional. Entre el periodo G1 y el periodo S de la interfase, hay un periodo en el que la célula sale del ciclo. ¿Ya? Por eso la flecha ahí como indicando que salió. Y ese periodo bien especial se llama periodo G0. Ya lo vamos a anotar aquí. G sub 0 o G0. ¿Ya? Y es el periodo de especialización. Especialización celular. ¿Ya? Y solo ciertas células, muy pocas, son capaces de hacer la especialización celular. ¿Quiénes hacen la especialización celular? La neurona, por ejemplo. El problema de una célula que sale al periodo G0 es que no se divide. Por lo tanto, la neurona es el por qué la neurona no se regenera, el por qué la neurona no se divide, porque todo el tejido nervioso se transformó en neurona y lamentablemente no puede volver a entrar al ciclo. ¿Ya? Se queda lamentablemente fuera del ciclo porque se especializó, en este caso, en una función que solo la neurona hace, porque es la conducción del impulso nervioso y la síntesis de los neurotransmisores. Hay otras células que como que empiezan el ciclo, pero no lo terminan completo, el periodo G0. Entonces les permite como devolverse, ¿ya? Y esas son las células hepáticas o células hepatocitos, ¿ya? Hepatocitos, que también podrían considerarse que están en el periodo G0, pero el hepatocito está en el periodo G0 de forma incompleta. No está totalmente, no salió. Es como que, no sé, pues la neurona se fue a la universidad y salió de la carrera, y ahí se quedó, en la universidad. El hepatocito entró a la universidad, se echó los primeros ramos y tuvo que salir, una cosa así, ¿ya? El hepatocito puede dividirse, de hecho es una de las células que más se divide, porque están continuamente entrando a la interfase y saliendo al periodo G0, entrando a la interfase de nuevo, porque en realidad no termina en el periodo G0 como la neurona sí lo terminó, ¿ya? ¿Qué más les pueden preguntar aquí? Y eso es lo otro que les decía, no permite hacer mitosis. Por lo tanto, una célula que está en el periodo G0 completo, como la neurona, no puede hacer mitosis y no se puede dividir, ¿ya? Lo que les van a preguntar también, vamos a ir a tratar de acomodar esto para hacerlo de la forma más interactiva posible, son las dotaciones cromosómicas, 2N, 2C. Una célula cuando entra, por si acaso, al periodo de la interfase, vamos a tomar esto, y lo vamos a poner ahí. Ya, en periodo G1, las células están con sus cromosomas homólogos, pero la información no está duplicada, ¿ya? Voy a ver si es que lo puedo copiar, o lo puedo... No, voy a tener que escribirlo de nuevo, ya no importa. 2N, 2C. Una célula que está en el periodo G0, por ejemplo, se quedó como 2N, 2C, y hasta ahí llegó, no se puede duplicar esencialmente porque se quedó con esa información. Es obligatorio tener 2N4C para poder dividirse, ¿ya? Una célula tiene que estar con esa cantidad de información. Dale.
las neuronas no se dividen ni se replican, no se Claro, no regeneran. se dividen porque su información genética quedó incompleta, no está duplicada. Entonces, como no está duplicada, no puede hacer la O mitosis. sea, si yo pierdo neuronas no las vuelvo a recuperar. No, pues no las podemos recuperar. Un daño neuronal, por ejemplo, es terrible. Pues uno, por ejemplo, suele pasar a veces las famosas balas locas, ya que se incrustan en el encéfalo, aparte que no las puedo sacar por la hemorragia. Mataron una cantidad enorme de neuronas y esas neuronas no se pueden recuperar. Entonces, si esa persona presenta fallas de hablar o fallas al habla, posiblemente se quede con ese daño de forma irremediable. Ya no puede recuperarlo. Mira, le estoy acomodando esto. En el inicio del periodo S, nosotros tenemos 2N2C, ¿ya? Como el periodo S, el periodo en donde el material genético se duplica, se replica, después del periodo S terminamos como 2N4C, ¿ya? Entonces aquí se duplica la información o las cadenas de ADN. Las patitas de los cromosomas se duplican, como que se abren, ¿ya? Y lógicamente en el periodo G2 ya entramos con esta información, lamentablemente ahí el color que elegí es horrible, vamos a cambiar. Y vamos a poner, ahí sí, 2N4C, que igual, vamos a cambiar un color, yo creo que rojo es lo que más resalta. 2N4C, ahí sí, ahí se ve. Ya, entonces en el periodo de G2, ahí lo vamos a colocar ahí, durante todo el periodo G2, la célula entonces crece y condensa gradualmente su cromatina, o sea, la empieza como a apretar y la guarda en el núcleo, la compacta, ¿ya? Entonces, el periodo G1, que es el periodo post-división, la célula empieza a crecer en tamaño porque se cortó en dos, entonces tiene que estar reducida su información cromosómica. Perdón, cromosómica y su material físico también, sus organelos están partidos en dos, tiene la mitad de las mitocondrias, tiene un puro centriolo, entonces tiene que empezar a aumentar el tamaño de ella, ¿ya? Es como la niñez de la célula. Entonces la célula en este caso empieza lógicamente a crecer físicamente. En el periodo S duplica la información genética, ya es como la pubertad de la célula, y esencialmente pasa a tener de 2N2C en un principio, a 2N4C, por lo tanto ahí indica que se multiplicaron, se duplicaron las cromátidas, en resumidas cuentas. Y durante el periodo G2 la célula inicia como 2N4C y para iniciar el periodo M, ya sea mitosis o meiosis, dependiendo ahí el tipo de célula, normalmente va a ser mitosis para las células del cuerpo, debe comenzar el periodo de la profase, ¿ya? De hecho aquí lo vamos a tomar, la profase debe comenzar como 2N4C. ¿Ya? Y cuando termine la mitosis, en telofase y la citocinesis, va a terminar como 2N2C, o sea, va a reducir su información cromosómica durante el ciclo celular. Entonces, ¿qué les van a preguntar? ¿Cuándo se reduce y cuándo se duplica? ¿Cuándo se duplica? En la interfase, en el periodo S para ser más específico. Ahí se duplica de 2N2C a 2N4C. ¿Cuándo se parte? ¿Cuándo se reduce a la mitad? Para ser más específico, y lamentablemente, a ver, vamos a tratar de hacerla, vamos a colocarlo La aquí fase con M. una flechita. Aquí, No. en la anafase, es donde ocurre la reducción del material genético, ¿ya? Por lo tanto, si se replicó, se duplicó en la interfase periodo S, aquí se reduce el ADN, se reduce el ADN, pero la cantidad de cromosomas técnicamente siguen siendo pares homólogos, ¿ya? Por lo tanto, lo único que cambia es la cantidad de C, por así decirlo. Y pasamos de 4C a 2 células, que son 2C, ¿ya? Y ese es el ciclo celular, pues. Ahí vamos a ver cada etapa después de la mitosis, que también se lo pueden preguntar, pero esencialmente ese es el ciclo celular a modo resumido. Insisto, les van a preguntar la secuencialidad, por lo tanto, técnicamente, esta es la primera etapa de una célula, el periodo G1, ¿ya? El segunda etapa, periodo S, G2, y ahí viene la secuencia después. Profase, cuidado aquí, rara vez aparece como prometafase, ¿eh? No lo he visto nunca. Así que yo que usted borraría eso, mejor quitémoslo porque, como les digo, no es raro que le aparezca.
Entonces aparece de profase, metafase, anafase, telofase y la citocinesis o citodiéresis, que puede aparecer con cualquiera de los dos nombres ahí, ¿ya? Les van a preguntar dónde se replica la información, ya lo dijimos ahí en el periodo S, y dónde se simplifica. ¿Dónde se simplifica? En la anafase de la mitosis. Ya en la meiosis, ahí el verso es distinto porque lo vamos a ver la próxima semana. Ya vamos a quedarnos solamente con mitosis hoy día. ¿Alguna pregunta? Necesito saber si quedó esto claro, porque No. ahora ya vamos a la etapa. Las etapas de la ¿En mitosis. qué etapa vuelven los hepatocitos? Los hepatocitos vuelven como... ¿Vuelven? Salen y vuelven como... Ya, perfecto. Salen a G0, como a la entradita del G0, Sí. y se devuelven a G1. Y se devuelven De hecho, a G1, perfecto. Sí, de hecho, eso lo voy a poner, sí, tenéis toda la razón. Entonces puede ser que el hepatocito haga esto también, ahí sí. Entonces la flecha va en dos direcciones, ¿ya? El hepatocito puede entrar a salir levemente al periodo G0 y puede devolverse al periodo G1, pero solo el hepatocito. La neurona sale y salió nomás, no tiene vuelta, ¿ya? El astrocito se divide todo lo que tú quieras, o las glías, que son las células acompañantes de las células nerviosas, de las neuronas, perdón, o es otro tipo de célula nerviosa, la glía, más chica, pero no conduce el impulso nervioso, pues no está especializada, ¿ya? Y las células altamente especializadas son las únicas que pueden caer al periodo G0 total, ¿ya? Y como te digo, una vez que una célula sale al periodo G0, como se queda con esta información, ¿ya? Con esa información que está ahí, ahí sí, con la información 2N, 2C, es que lamentablemente no puede hacer división porque es como mandatorio tener 2N, 4C para poder dividirse, ¿ya? No puedo partir más la información de lo que está aquí, pues entonces tendría que haberla duplicado. Y como la neurona no la alcanzó a duplicar, es que lamentablemente no puede hacer la división, ¿ya? No sé si les queda claro. ¿Más o menos? Sí, a mí lo único como que me causa un poco de ruido es que siempre aquí en esta fase es 2N. No hay ningún momento que sea N, ¿cierto? Ya, perfecto. Aquí solo 2N. Olvídate como que hasta te podrías olvidar de ese número, porque en realidad siempre va a ser 2N, Ya. siempre. Si te das cuenta, en cada etapa es 2N. Vale. Pero en la meiosis, y ahí el verso cambia, se reduce pues, de 2N a N primero, y después se reduce la cantidad de cromátidas por célula, ¿ya? Y ahí ya se cortan los cromosomas. De hecho, la meiosis 2 es muy parecida a la mitosis, ¿ya? Y lo vamos a ver la próxima semana, pero tiene que quedar bien clara la etapa de la mitosis para poder entender la meiosis. Y eso es lo que me preocupa ahora, ¿ya? Entonces, siempre 2N. Vale. Veamos la mitosis, ¿ya? Pasemos a la mitosis. Voy a sacarle ahí una imagen también, ¿ya? Una foto para que lo puedan guardar. Y yo después se lo subo ahí al Classroom. Voy a borramos todos los dibujos. Bueno, lógicamente el PPT ustedes aquí ya lo tenían. Yo después se lo voy a agregar. Bueno, ahí está, pues, viste, G0. En realidad es como un estado de adormecimiento para algunos, como que el hepatocito pasa a dormir en realidad el G0. La neurona en la que se especializa un poquito más. ¿Qué les van a preguntar? Aquí cuidado, porque les van a preguntar cada etapa de la profase. De hecho, a ustedes el encabezado del ejercicio puede decir, en esta etapa desaparece la carioteca, aparece el uso mitótico, los cromosomas se condensan, los centriolos migran a los polos opuestos. ¿De qué etapa estamos hablando? ¿Ya? Es súper de memoria esta parte que les pueden preguntar. Lo otro de cómo se lo pueden preguntar es que les van a colocar la imagen nomás. ¿Ya? Les pueden colocar esta foto, parecida, lógicamente no le van a poner la misma. Y les pueden colocar esta foto y les van a preguntar, ¿qué ocurre? ¿Cómo se llama la etapa que está ocurriendo? He visto preguntas más rebuscadas. ¿Qué etapa viene después? ¿O qué etapa ocurrió anteriormente? Entonces tienen que saber reconocer muy bien las etapas en base a los pasos. Ahora, los pasos de cada etapa están aquí, no son diferentes a lo que aparece acá, ¿ya? Entonces yo como que les coloqué todos los pasos de la mitosis, para que ustedes, y lamentablemente aquí juega mucho la memoria, tienen que recordar cada etapa de la mitosis, ¿ya? Profase, ¿por qué es profase?
que es lo que se lo pueden preguntar. De hecho, le vamos a ir colocando las dotaciones cromosómicas para que, por si también se las preguntan. En profase estamos como 2N4C, ¿ya? Y en metafase también estamos 2N4C. ¿Ya? Y no hay mucha diferencia en estas dos primeras etapas. Y ahí lo podéis ver con los cromosomas, pues si de hecho el par aquí es homólogo todavía. ¿Y cuántas cromátidas tiene el par? Tiene 4, pues entonces por eso es que es 2N4C. Aquí como que se separaron, pero siguen tan dentro de la misma célula, pues entonces seguimos teniendo 2N, ¿ya? Y los cromosomas no se han partido por la mitad, entonces sigo teniendo 4C. Ya, en profase entonces, desaparece la carioteca, dime. ¿Qué era la carioteca, perdón? La carioteca es la membrana del núcleo, ¿ya? Lo puedes sacar por el nombre también. Cario es núcleo, teca es protección, ¿ya? Entonces es la membrana externa que protege al núcleo, ¿ya? Desaparece la carioteca, nos quedamos solo con el nucleolo, que es el centro del núcleo, y ese también como que se va desarmando y empiezan a aparecer los cromosomas, y se empiezan a ver, cosas que antes lógicamente no se veían, ¿ya? El uso mitótico aparece entre los centriolos, ¿ya? Los centriolos son unos organelos que siempre están en pares, ¿ya? Y siempre están al lado del núcleo y siempre están juntos. La única vez que los centriolos, y que se puede ver, que los centriolos se empiezan a separar, es cuando la célula me dice ya, esta célula se va a dividir. Porque los centriolos siempre están juntitos. Y cuando se empiezan a separar, y entre medio de los centriolos aparece como un cable, como un hilillo, ¿ya? Ese es el uso mitótico, ¿ya? En este caso son unas redes, no es un solo hilillo, son varios hilillos que quedan alrededor de la célula, como aparece aquí en metafase. Si te das cuenta, estas líneas prepicadas. Pero en la foto. El uso mitótico. En la foto del 1, ¿cuál es el uso mitótico? Ahí todavía no se ve. ¿De la profase, ¿ya? perdón? En la profase todavía no se ve el uso mitótico, pero en el GIF que les coloqué después animado, ahí lo va a ir viendo. ¿Ya? Ya. Aparece entonces el uso mitótico entre centriolos. Los cromosomas que antes parecían hilillos, ¿ya? Ahora se condensan y tienen esta estructura en forma de cromosoma, ¿ya? Se empiezan a formar la unidad de herencia. Y los centriolos, que lógicamente todavía están juntos alrededor o cerca del núcleo, se empiezan a separar hacia los extremos de la célula. Por eso es que yo le coloco los polos celulares, ¿ya? Polos de la célula o extremos de la célula es lo mismo. Así que cuidado ahí si están estudiando, por ejemplo, de otra parte o ven un video y dice los extremos de la célula, es correcto, ¿ya? Metafase es la etapa más corta. La profase, de hecho, es súper larga. Se toma su buen tiempo, unos 45 minutos, casi una hora, ¿ya? La metafase no dura nada, dura 5 minutos. De hecho, si alcanza a verla y sacarle la foto en el microscopio, espectacular, pero normalmente no la vaya a ver, ¿ya? Es una etapa, como te digo, muy, muy cortita. La metafase, los cromosomas, todos los cromosomas, y este es característico de la metafase. Metafase significa mitad, ¿ya? En cierta forma. Por lo tanto, los cromosomas se quedan en la mitad de la célula, ¿ya? Y ahí los puedes ver. Esta es la clásica imagen que les aparece normalmente en las pruebas, ¿ya? Por lo tanto, si tú ves que los cromosomas se empiezan a colocar aquí en la figura, en la mitad de la célula, y los centriolos están en los polos, están en los extremos, ¿ya? Automáticamente eso es metafase, ¿ya? Sí, lógicamente hay que ver que los cromosomas no se estén cortando, porque si los cromosomas ya se partieron en la mitad, ahí ya pasamos a la siguiente etapa, que es la anafase, ¿ya? Por lo tanto, profase, esas 4 etapas, traten de recordarlas. Y en metafase hay una sola, que los cromosomas, como te digo, se ubican en el plano ecuatorial, o sea, en la mitad de la célula. A eso hace referencia. Vamos a la siguiente. Y aquí es donde ya técnicamente empieza el show, por así decirlo, de la mitosis. Es que tenemos la anafase y la telofase, ¿ya? La anafase, mire lo que dice ahí la anafase. Mientras tanto yo le coloco las dotaciones cromosómicas a cada uno. La telofase ya es 2N. Pero se la voy a colocar acá mejor, después. Ya. En la anafase, mira, los cromosomas que antes estaban, si te das cuenta, los cromosomas aquí antes estaban en la mitad de la célula. Los centriolos como que tensan el uso mitótico y cortan los cromosomas por la mitad exacta. ¿Pero cuál es el uso mitótico? Así como el uso mitótico es este hilillo que está como prepicado, esta línea como prepunteada.
Ya, ese es el uso mitótico. Y se ve, de hecho, en la célula, pues se ve tal cual, como una fibra muy finita. Ya, no es muy densa, de hecho. El uso mitótico, en cierta forma, es parte del citoesqueleto, pero está como enrollado en los centriolos. Entonces, por eso es que los centriolos se separan a los polos, porque en el momento que se están separando, a su vez se están desenrollando. Y ahí es que aparece esta red. ¿Ya? Los centriolos entonces traccionan a los cromosomas, o sea, los tiran, ¿ya? Toman a los cromosomas y los tiran, los rompen en sus direcciones, lógicamente, izquierda o derecha en este caso, separándolos, perdón, en cromátidas hermanas. Entonces, el cromosoma que estaba así, con sus 4 patitas, se separa en 2 cromátidas hermanas, ¿ya? Y esto se separa, la mitad del cromosoma se va hacia un centriolo y la otra mitad se va hacia el otro centriolo. Entonces se rompen en direcciones opuestas, ¿ya? Ojo aquí, porque en anafase les pueden hacer varias preguntas. En anafase les pueden preguntar en la anafase temprana, la primera etapa de la anafase, como que todavía es metafase, ¿ya? En la anafase temprana, antes de separarse, nosotros vamos a tener 2N4C, ¿ya? Pero en la anafase tardía, cuando ya se separaron, ¿ya? O como aparece ahí en la figura, todavía no se polarizan por completo, tardía, vamos a tener 2N2C. ¿Ya? Y ahí ya se hizo el corte, ahí ocurrió el corte. Entonces, la clave es en anafase. En anafase es donde se separan las cromátidas. Y en la telofase, cuidado aquí, porque en la telofase nosotros vamos a tener 2 núcleos, ¿ya? Aquí ya tenemos 2 núcleos formados, 2 núcleos, y cada núcleo, lo vamos a colocar entre paréntesis, vendría a ser 2N2C. ¿Ya? Después seguimos estudiando un puro núcleo, ¿ya? Por lo tanto, ojo aquí, tenemos 2 núcleos 2N2C. Ese núcleo que está aquí es 2N2C y el que está acá también es 2N2C, ¿ya? Normalmente la telofase es súper fácil, ¿ya? Si ustedes aprenden la profase, la telofase la dan vuelta para obtener la telofase, o la profase la dan vuelta. Entonces, la telofase aparece en la carioteca, porque en profase desaparecía la carioteca, ¿ya? Desaparece el uso mitótico entre centriolos, ya no hay uso mitótico porque los cromosomas ya se cortaron por la mitad, en la profase aparecía el uso mitótico, y los cromosomas se descondensan, vuelven a tener esta forma como de hilillo, cosa que en profase lógicamente se habían condensado. Por lo tanto, es relativamente sencillo aprenderse la telofase. Siempre piensen que la telofase es lo contrario a lo que ocurre en profase, ¿ya? Y lógicamente hay que tener cuidado con esto de que en anafase temprana y en anafase tardía podrían considerarlo así, aunque este sería un ejercicio un poco más complejo, pero sí lo he visto, poco, pero lo he visto, ¿ya? No sé si queda más o menos claro las etapas de la mitosis. Sí. Ya, mira, igual aquí... No. No, dale no. Ahí guardé sí, otra foto. No te preocupes. Mira, quiero que veamos la figura y traten de seguir la secuencia de pasos de lo que ocurre en el GIF animado. De hecho, el GIF es como lo más bonito del PPT. Ahí está, mira. Ahí está el GIF. Y esta es una célula que se está dividiendo. Entonces, el primer cuadro tiene lo copié y pegué. Tiene la profase, el cuadro que está aquí más chiquitito la metafase, el tercero tiene la anafase y el último tiene la telofase. Y ahí, lógicamente, no lo coloqué, pero esa sería la citodiéresis. Entonces, en profase, los cromosomas se condensan, desaparece la carioteca, mira los centriolos cómo se separan. Metafase, porque están en la mitad, se cortan en anafase y se forman de nuevo los núcleos en telofase. Y se separa la célula, esa sería la citodiéresis. La citodiéresis y la separación de la célula. La separación del citoplasma. Ya se corta el citoplasma. Claro. Se estrangula la célula, por así decirlo, con un cinturón de una proteína del citoesqueleto que se llama actina. ¿Esa actina esa de las bases nitrogenadas? No, esa sería la adenina. No, la actina es una proteína. Es una proteína. Es una proteína que tienen todas las células y es súper simple. Pero en este caso la actina rodea toda la célula y como que la va estrangulando y la corta en dos.
Ya, esa figura es clave. ¿Por qué? Este GIF animado. Porque si ustedes son capaces, de hecho yo lo hice así para recordar la materia, son capaces de describir cada etapa, ¿ya? Técnicamente se sabe en la mitosis, ¿ya? Saben completa la mitosis y ahí no hay necesidad de estudiarla. La pueden aprender incluso solo con el GIF animado, ¿ya? Por lo tanto, profase, los cromosomas se condensan, ahí se están condensando, desaparece la carioteca, los centriolos migran a los polos opuestos y aparece el uso mitótico. Los cromosomas se ubican en el plano ecuatorial, los centriolos se separan a los cromosomas, aparecen las cariotecas, desaparece el uso mitótico, ya no está, los cromosomas se descondensan, si te das cuenta que eran como unos hilillos, y la célula se corta. ¿Ya? No todas las células hacen citodiéresis. La citodiéresis es, por así decirlo, un paso opcional. ¿Ya? Hay células que incluso se quedan con los dos núcleos en su interior, como lo hacen los glóbulos blancos. Por lo tanto, también hay que tener cuidado porque no es mandatoria. ¿Ya? La citodiéresis no es obligatoria, pero sí una vez que una célula inicia la profase, va a ser profase, metafase, anafase, telofase. Las va a hacer forzosamente. Ya no se las puede saltar. Pero la citodiéresis sí, por eso a mí no me gusta meter a la citodiéresis dentro de la mitosis, porque la mitosis, las etapas son todas secuenciales. ¿Ya? La citodiéresis, como te digo, es opcional. Si quiere la célula se corta o no se corta. ¿Ya? Lo normal es que se corte, pero por ejemplo las células musculares no se cortan, se quedan con los dos núcleos en su interior. Los glóbulos blancos también se quedan con dos núcleos en su interior. Las plaquetas, la célula que genera las plaquetas también se quedan, de hecho se quedan con más núcleos en su interior. ¿Ya? Por lo tanto, no es obligatoria la citodiéresis. Ojo ahí. ¿Ya? Por eso a mí me gusta dejarla fuera de la mitosis. Y la meiosis hace esto mismo, pero hace dos cortes. ¿Ya? Entonces hace un corte y después hace de nuevo la meiosis 2. Y eso lo vamos a ver en la otra clase, igual con un GIF muy similar a este, que también está animado y que, como te digo, me ayudó mucho a recordar la materia. ¿Ya? Porque si recuerdan, vuelvo a repetirles, recuerdan la materia mirando la figura, quiere decir que las etapas se las saben. ¿Ya? Sí, Ya, chiquillos, no sé si quedó claro eso. ¿Alguna pregunta? Oye, la fotosíntesis la vamos a ver. Bueno, la Pamela dice que no. Fotosíntesis sí la vamos a ver, pero la vamos a ver después de que veamos prácticamente casi todo. ¿Ya? Pero sí vamos a ver fotosíntesis, como vimos en la respiración celular. ¿Ya? Lo mismo, de hecho les preguntan qué es y dónde ocurre. Y qué se genera al final. ¿Ya? Y dónde, en qué parte el cloroplasto y las membranas internas del cloroplasto y todo eso se lo pueden preguntar. Pero eso se ve normalmente, como te digo, en una clase aparte porque es como harta materia para un puro organelo. Oye, otra pregunta. ¿Cómo vamos Dale. en términos de materia y de tiempo? Vamos como en la mitad, por así decirlo. ¿Qué nos queda? Nos queda ver hormonas, o sea, terminar con la mitosis y meiosis. Ya la próxima clase terminamos con la meiosis. ¿Sí? Nos queda ver hormonas. Después de eso vemos genética, que son como dos clases de genética, y después de eso viene fotosíntesis, poblaciones, comunidades, ecosistema, impacto del ser humano en el ecosistema, y creo que eso sería todo. Ah, bueno. O sea, hay que pensar que, por ejemplo, con poblaciones posiblemente nos tomemos dos clases. ¿Ya? Con comunidades también nos tomemos dos clases, aunque son puras definiciones cortas. ¿Ya? El problema es que todas esas definiciones están entrelazadas entre sí. Sí, porque es típico que te hacen la pregunta como de qué es más grande, pero va a ser más profundo que eso. Sí, mucho más, como te digo, son un montón de definiciones. Si yo te defino poblaciones, dentro de eso, el potencial biótico, la capacidad de carga del ambiente, todas esas cuestiones al final sí son dependientes de una definición que es la tasa de mortalidad, la tasa de natalidad, la inmigración, la emigración. Entonces tengo que definir todo eso para poder explicarte las relaciones más complejas. ¿Ya? Entonces, sí, por lo más seguro es que en poblaciones nos tomemos unas dos clases y en comunidades no es tanto, hoy posiblemente sea una sola. Pero son dependientes de las definiciones de poblaciones, pues entonces también necesito pasar por, de hecho, población es clave, es muy, muy clave, y hay relaciones, pues, la simbiosis, por ejemplo, o cuando veamos la protocooperación, veamos el parasitismo, la depredación, la competencia, todas esas tengo que definírselas y tengo que definírselas cuidadosamente porque ahí hay un montón de preguntas que les pueden aparecer. Así que hay que tener cuidado con eso.
Pero sí, sí lo vamos a ver. De hecho, como te digo, vamos como en la mitad de la materia. Y todavía queda tiempo, si deben quedar. Nosotros tenemos pensado hacer clases hasta la tercera semana de diciembre, que es la semana de la Navidad. ¿Ya? Lógicamente la Navidad no. Y la semana después de Navidad, ahí como entre feriados, vamos a hacer ejercicios. ¿Ya? Pero igual vamos a ir. Y de todo caso, los chicos dijeron que iban a hacer ejercicios en octubre, así que ahí puede que aparezcan clases de ejercicio y ahí ustedes se puedan meter de acuerdo a la disponibilidad. Pues lo ideal es tratar de hacerlo en la mañana y en la tarde para que alcancen todo. Pero sí, sí, tenemos pensado hacer clases de ejercicios. De hecho, como que estamos Y la grabando última igual los ejercicios del DEMRE, estamos grabando como en pequeñas cápsulas de 5 minutos. Un ejercicio explicado, 5 minutos, y ahí pasáis al video siguiente. Entonces, si quedaste colgado con uno, podéis buscar el ejercicio 3, que donde te explico solo el ejercicio 3 nomás, como para salir ahí un poco más rápido. Y que sea más práctico también, porque un video de 2 horas no termináis nunca de buscar un ejercicio. Creo yo que es mejor. Ya, a Oye, ver, ¿qué más me queda? Veamos qué más me queda. Dime nomás. yo tengo una pregunta súper técnica en realidad, que tiene que ver con la respiración celular, ¿ya? Dale. El ciclo de Krebs entonces no genera ATP. No, No tiene no genera ATP. Genera lo necesario para generar ATP. Eso sí. Claro, el NADH y el FATH. Y el FADH2, justamente. FADH2, sí. Y que Ya, después se nos perfecto. van a repetir en la fotosíntesis, porque el NAD ahí no solo acepta hidrógeno, el NADH, sino que acepta fósforo. Entonces se transforma en NADPH. Entonces ahí se pone un Ya, poquito más complicado. ya. Perfecto. Ya, esto es otra cosa que Ya. le pueden preguntar, que es la importancia de la mitosis. ¿Ya? ¿Para qué sirve la mitosis? ¿Para qué aprenderse todo ese montón de cuestiones? Pues también se lo pueden preguntar. ¿Ya? En una célula eucarionte unicelular, porque recuerden que los procariontes no hacen mitosis, las bacterias no hacen mitosis, en un organismo eucarionte unicelular sirve para reproducción. Por ejemplo, en la ameba. Entonces, la ameba, una sola ameba se divide y ya tengo 2 amebas. Entonces, la población de amebas aumentó. ¿Ya? En un organismo pluricelular asexuado, ¿ya? Como por ejemplo los vegetales, a lo que normalmente les sirve para reproducción y para crecimiento. ¿Ya? Entonces podemos hacer, no sé, puedo sacar una ramita, por ejemplo, de un arbolito y plantarla, y eso se transforma en un arbolito nuevo. ¿Ya? Por eso es asexuado, porque en realidad no hay reproducción sexual ahí. ¿Ya? Normalmente ocurre, como te digo, en vegetales. Es difícil que en un animal yo le plante un brazo y aparezca un animal de nuevo. Ya, eso es muy complicado. Tiene que ser un ejemplo muy específico como la estrella de mar, por ejemplo. Y en los organismos pluricelulares con reproducción sexual como nosotros, y ahí aplican todos los vertebrados en realidad, peces, anfibios, reptiles, aves y mamíferos, nos sirve para crecer. Por lo tanto, nosotros crecemos por la mitosis y tenemos una hormona que induce la mitosis. Y aparte de eso, nos permite regenerar tejidos. ¿Ya? Entonces, cuando nos cortamos la piel, por ejemplo, y tenemos una herida, nuestras células se regenera ese tejido porque nuestras células hacen mitosis. ¿Ya? Por lo tanto, ahí tiene 2 funciones la mitosis. No solo para ayudarnos a crecer, lógicamente los que somos adultos ya crecimos, y nos ayuda también a la renovación de los tejidos y a la regeneración de dichos tejidos. ¿Ya? Esa es otra pregunta que también se las podrían hacer. No sé si quedó claro todo lo que vimos. Ya hicimos harto repaso, pero vuelvo a repetir, ahí prefiero que quede bien clara esta parte, particularmente las dotaciones cromosómicas, porque ustedes en una pregunta les pueden colocar la célula con dotación cromosómica 2C que acaba de terminar la mitosis. Entonces es periodo G0, perdón, periodo G1. Entonces ahí ustedes lo más seguro es que en la Z alternativa busquen periodo G1 y la marquen y la tengan buena al tiro. ¿Ya? Entonces les pueden hacer esa pregunta súper directa con respecto a eso. Y las etapas también, pues, o sea, les pueden preguntar, les pueden colocar esta imagen, como les digo yo, o esa que está aquí, que es más común que les coloquen la metafase, de hecho, y les pregunten qué etapa de la división celular es esta. O esta, se identifica esta etapa, ¿cuál fue la etapa anterior? O cuál es la etapa que sigue. Entonces tengo que tener claro, por eso les coloqué ese GIF, bien clara las etapas secuencialmente. Ya no son tantas etapas secuenciales, entonces no es tan difícil recordarlo. Ya, pero es súper de memoria, sí, lamentablemente esta parte por lo menos de la mitosis es súper de memoria. Hoy está súper claro, así que muchas gracias. Ya, chiquillos, nos vemos entonces la próxima semana.
¿ya? Y Vale. lógicamente ahí les voy a subir el video para que lo puedan repasar en caso que sea necesario. Y le voy a agregar los ejercicios que le había quitado a la guía, así que en realidad la guía va a quedar un poquito más larga, pero tampoco tan larga. Le voy a agregar los tres, no, eran 4 ejercicios que le quité. Ya, así que ahí van a quedar con un par más de ejercicios, porque esto sí lo preguntan, y como les digo, los ejercicios que les puse son ejercicios modelo, es como normalmente se pregunta, ¿ya? Mm. Entonces, como para ponerse ahí ante de cualquier eventualidad que les pueda aparecer, ¿ya? Ya, chicos, nos vemos Y la... Dale no. una última cosita. ¿Hablaste con Alejandro? ¿Con el ¿O no? Alejandro? No, voy a hablar con él ¿Ah? ahora. ¿Cuándo tenías clases tú con él? O sea, yo tenía física mención los miércoles a las 8 de la noche, pero yo creo que no una hora como tan... Prefiero coordinar con él ¿Eras, y que la hora que le eras tú acomoda a él, la hora que solo? me acomoda a mí. Oye, ¿eras tú En un solo? minuto éramos 3 personas, en un minuto éramos 3 personas y ahora quedo yo nomás. Ya, entonces, ¿sabes qué creo yo que podemos hacer? Lo mejor sería, mira, nosotros Dime. empezamos hace poco de nuevo el curso de física. Y igual son como 2 chicos. ¿Ya? Yo creo que sería mejor que empieces de cero, o sea, no de cero, sino que vuelvas para atrás, pero de esa forma te sirva para repasar si es que perdiste clase. ¿Ya? Esa clase del O martes en sea, la sí, pues noche. claro, claro, solo he visto. Pero espérate, ¿eso es física mención? Sí, mención, el martes en la noche, ¿o tenéis clase el martes en la noche? El martes en la noche no, pero yo pensé que yo era la única persona que tenía física mención. Claro, pero inicialmente, pues, después nosotros, por así decirlo, abrimos otro programa, pues.